Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Maximiliano Cervantes y el día de hoy les traigo un ejercicio de campo eléctrico. Pero antes de empezar, me gustaría darle una pequeña introducción o definición de qué es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado, tal que al colocar en dicha región una pequeña carga positiva, habrán fuerzas que actúen sobre esta. Es importante mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. ¿Alrededor de qué tipo de carga se puede generar un campo eléctrico? Un campo eléctrico se puede generarse alrededor de una sola carga, ya sea positiva o negativa, o también puede generarse alrededor de varias cargas. A continuación le explicaré de forma gráfica cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga. Imaginemos un espacio. Ahora, en ese espacio colocamos una carga negativa y alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico. Por convención, las líneas entran en las cargas negativas. Ahora, imaginemos otro espacio. En este espacio colocamos una carga fuente positiva. Alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Por conversión, las líneas salen de la carga positiva. Ahora, sin más nada que decirle, pasamos a resolver el ejercicio. Bueno, en el enunciado del programa nos dicen hallar la magnitud del campo eléctrico en P creado por el filamento fino de longitud L, que es de 8 centímetros, y de densidad de carga lineal uniforme, que es lambda igual a 8 por 10 a la menos 11 coulomb sobre metro. Siendo la distancia de P al extremo más cercano del filamento, que vendría siendo A, que es igual a 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar los datos que nos da el enunciado. Tenemos la longitud, que está representada con la letra L, que es igual a 8 centímetros, que pasándolo a metros nos quedaría 0,08 metros. También tenemos la densidad de carga lineal, que es lambda, que es igual a 8 por 10 a la menos 11 por coulomb sobre metro. Siendo la distancia del P al extremo más cercano del filamento, entonces tenemos que la distancia que hay del punto P al extremo más cercano del filamento es de 2 centímetros. Entonces tenemos que A es igual a 2 centímetros, que pasando a metros sería igual a 0,02 metros. Una vez ya hayamos extraído los datos del enunciado, procedemos a hacer la explicación con la gráfica. Lo primero que debemos hacer es analizar el campo eléctrico generado por una pequeña partícula del filamento, que va a ser denominada por dQ, por su diferencial dQ. Al estar la partícula, el filamento, en función del eje de las X, su diferencial de campos va a estar en la parte del eje de las X, diferencial. Bueno, luego, para analizar el campo eléctrico, tenemos que la fórmula del campo eléctrico es igual a su constante eléctrica por
por su carga sobre R al cuadrado. En este caso R vendría siendo su distancia. Entonces, como estamos partiendo del análisis de un diferencial, entonces tenemos que el diferencial del campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica por el diferencial de Q sobre su distancia al cuadrado. En este caso, la distancia que hay del filamento, o sea, de la densidad de carga al punto P es una distancia X. Entonces, tenemos que su distancia vendría siendo X al cuadrado. Luego de esto procedemos a hacer su integral. Vemos que la distancia, la integral del diferencial del campo es igual a la distancia de su constante eléctrica por dq sobre x al cuadrado. Un dato importante es que como estamos partiendo del diferencial el diferencial de Q, lo importante que me va a representar integrales se debe colocar en función de su densidad lineal, que en este caso vendría siendo lambda. Entonces, como hay que tener en cuenta que siempre lambda va a ser igual a su carga sobre su longitud. Pero como estamos partiendo con el del diferencial de una partícula, de una carga, también tenemos que lambda es igual al diferencial de Q sobre su diferencial de L. Despejando esta fórmula, tenemos que dQ es igual a lambda por dL. Entonces, tenemos que la integral del diferencial de campo es igual a la integral de la constante eléctrica por lambda por dL sobre x al cuadrado. Otro dato antes de hacer la integral es hallar los límites de integración. En este caso, como el filamento está en el eje de las X, entonces tenemos que sus constantes de integración, sus límites de integración van desde A hasta A más L. Luego de esto, tenemos que DL es la distancia que hay desde el punto, o sea, desde la longitud del filamento hasta el punto, como está proporcional al eje de las X. Esto también vendría siendo lo mismo. La integral, aquí hubo un error, vendría siendo los diferenciales van aquí en esta integral, se lo borramos acá. Entonces tenemos que el diferencial de campo vendría siendo igual a la integral desde su límite desde A más L, de A hasta A más L, por su constante eléctrica por lambda, y como le había dicho que como la L vendría siendo la distancia del filamento hasta el punto P.
Esto vendría siendo también lo mismo, una parte del eje de las x lo podemos pasar también como dn, como vamos a integrar con respecto a x, vendría siendo igual a dx, perdón. Como vamos a integrar con respecto a x, entonces por eso lo pasamos. Ya luego de haber sacado los límites de integración y haber reemplazado todo, procedemos a hacer la integral. Para hacer la integral debemos sacar primero las constantes que están en esa integral. Entonces tenemos la integral del diferencial del campo, que es igual a k por lambda, y esto viene teniendo la integral de a más l, de a hasta de a más l. Nos queda de x sobre x al cuadrado. Luego de haber sacado ya las constantes, procedemos a realizar la integral. Entonces nos queda, para integrar esa ecuación, nos queda la integral del diferencial del campo es igual a la constante eléctrica por lambda, y como para hacer esa ecuación debemos subir el x que está elevado al cuadrado, lo debemos subir, y por haber subido cambia su signo, que tendría quedando x elevado a la menos 2 por dx. Ya aquí realizamos la integral, entonces nos queda, bueno, hicimos un cambio de marcador porque hubo problemas con el anterior. Entonces continuamos con el ejercicio. Para hacer un resumen de lo que veníamos haciendo, sacamos las constantes de integración, subimos el x al cuadrado, que quedó como x elevado a la menos 2 por dx. Y aquí van sus límites de integración, que es de a hasta a más l. Luego procedemos a hacer la integral. Ahí tenemos, luego procedemos a hacer la integral. Entonces tenemos que la integral del diferencial de campo sería e, que esto vendría siendo igual a la constante eléctrica por lambda, y haciendo esta integral nos queda como x elevado a la menos 1 sobre 1, y aplicándole sus límites de integración, que es de a hasta a más l. Luego lo vamos a reemplazar. Reemplazamos los límites de integración en la derivada. Entonces, bajamos primero el x menos 1 para que nos quede 1 sobre x, aquí es negativo. Ahora sí, reemplazando los límites de integración. Esto nos vendría quedando de la siguiente forma. Entonces tenemos menos 1 sobre a más 1 sobre a más l. Ya de ahí lo que hicimos fue reemplazar los límites de integración
Ahora sí, procedemos a simplificar y organizar bien la fórmula. Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por lambda multiplicado por 1 sobre A más L. Ponemos el positivo de primero menos 1 sobre A. Ya aquí lo que hacemos es organizar todo ya bien y procedemos a reemplazar los valores. Entonces tenemos K por lambda, sobre A más L menos 1 menos K por lambda sobre A. Ya aquí ya procedemos a reemplazar los valores de cada variable. Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a K. En este caso, primero va la expresión de lambda, que es la carga lineal. Ahora tenemos que lambda vale 8 por 10 elevado a la menos 11 coulomb sobre metro por la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. Procedemos 9 por newton por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Todo esto sobre A más L, pero A vale 0,02 más L, que vale 0,08. Aquí lo que vamos a hacer ahora, voy a borrar esto para que me quede espacio y organizarlo todo mejor. Entonces vamos a borrar esto. Para que me quede todo bien organizado. Como le había dicho, del campo, vamos a reemplazar los valores de cada variable. Entonces tenemos 8 por 10 elevado a la menos 11 coulomb sobre metros por la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9
newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Todo esto sobre A, que A vale 0,02, más L, que vale 0,08, más menos la constante eléctrica, que es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por lambda, que lambda vale 8 por 10 a la menos 11 coulomb sobre metros, y todo esto sobre A, pero A vale 0,02. Vamos a eliminar esto para que no se vea todo despejado. Que esto va despejado. Entonces, esto nos queda igual a que nos da igual a 28,8 newton sobre coulomb. Entonces, tenemos que el campo eléctrico es igual a 28,8 newton sobre coulomb. Y esto vendría siendo el resultado del ejercicio.